¿Qué tal a todos? Soy Jorge Salcedo. Le doy la más cordial bienvenida a su canal donde compartimos información acerca de negocios offshore. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de información que se debe presentar a los bancos en plazas financieras internacionales para aperturas de cuentas bancarias, ya sea personal o jurídica. He querido hacerlo a través de 4 preguntas básicas que realizan prácticamente todos los bancos para poder recopilar toda esta información que ellos solicitan. La primera de ellas es la siguiente. Explique la actividad de la empresa identificando el sector empresarial al que pertenece y países donde se realiza la actividad. En esta pregunta usted va, primero que todo, a decir cuál es la actividad que realiza su empresa, negocio o como profesional con el mayor detalle posible. Dentro de las diferentes plazas financieras existen listados de actividades las cuales son reguladas o hay actividades que no son permitidas para apertura de cuentas bancarias. La segunda pregunta de un resumen ejecutivo para la apertura de una cuenta bancaria internacional es ¿cuál es el propósito de la cuenta? En esta pregunta tienes que ser lo más específico posible y responderla de forma amplia. No son aceptables respuestas de una sola línea. Aunque la respuesta parezca muy simple, tienes que tratar de explicar al banco cuál es la intención de aperturar la cuenta bancaria. ¿Cuál es tu intención de tener una cuenta bancaria con dicha entidad? Para recibir pagos, para enviar pagos, para inversión, para simplemente proteger tu patrimonio, para establecer una nueva línea de negocio, para iniciar un negocio de inversiones. Tienes que ser muy específico a la hora de identificar cuál es el propósito de la cuenta. La pregunta número 3 va enfocada en saber o conocer cuáles son los principales clientes o proveedores que va a obtener el negocio. En el caso de personas, empresas o profesionales independientes que ya tengan un negocio en curso, esto es muy fácil de establecer porque ya tienen un listado previo de principales clientes o proveedores. En el caso de personas, negocios o profesionales independientes que vayan a iniciar un nuevo negocio, pues claro, se les hace un poco más complicado porque todavía no conocen cuál va a ser el mercado en donde van a entrar, pero es importante que tengas por lo menos una idea de cuáles van a ser esos principales proveedores, cuáles van a ser esos principales clientes. En el caso de cuentas que van a ser aperturadas para simplemente proteger activos, proteger tus fondos de jubilación, proteger tus ganancias en una jurisdicción diferente a la que estás en este momento, pues eso simplemente lo tienes que plasmar en el resumen ejecutivo. Si son casos, por ejemplo, específicos como los negocios en Internet, que es muy difícil establecer cuáles van a ser los clientes porque pueden ser muchísimos y también cuáles van a ser los proveedores porque son muy pocos a veces en los negocios de Internet cuáles son esos proveedores, salvo hosting, páginas web, etcétera. Toda esta información es importante que la establezcas en el resumen ejecutivo, la expliques detalladamente para que el banco o la entidad financiera pueda conocer ese punto que ellos necesitan saber. La pregunta número 4 gira en torno a cuáles son los países donde vas a estar enviando y recibiendo transferencia. Esta información es sumamente importante y va muy anclada con el perfil transaccional, que de eso hablaremos en otro video posteriormente. Debes plasmar cuáles van a ser los países donde vas a recibir transferencia. Digamos que todavía no tienes un país específico porque tú lo que vas a abarcar es una zona, como por ejemplo Europa. No puedes colocar Europa porque no va a ser aceptable para los bancos. Tienes que colocar por lo menos 2, 3, 4, 5 países donde tú crees que puedas estar recibiendo transferencias. Si ya esto lo tienes muy claro y solamente van a ser 1 o 2 países, pues lo colocas. Países donde vas a estar enviando transferencias bancarias, también es importante que los coloques, aunque sea un solo país. Si tú piensas que no vas a enviar transferencia a ningún país, pues siempre es bueno tener una proyección, pues en algún momento tendrás que sacar dinero por alguna razón. Entonces, tienes que poner algún país. Si en ese momento no se cumple, si en el transcurrir del tiempo eso no se cumple y resulta que el país donde vas a enviar las transferencias va a ser otro del que colocaste, pues simplemente se actualiza la información. Es muy importante, más que todo para los bancos, las entradas que las salidas. De dónde van a venir los fondos es muy importante conocer los países, porque recuerden que hay países que están sancionados, hay países que están en listas negras, listas grises y todo esto, y entonces es importante para el banco conocer cuál van a ser estos países y si los países donde vas a estar haciendo transacción son algunos de estos países que están sancionados o en alguna lista marcado. Entonces es importante las entradas. Vuelvo y les repito, es más importante
saber exactamente cuáles son las entradas, de dónde van a venir esos fondos, que la salida. La salida, pues, es importante para los bancos, pero no tanto como de dónde van a provenir los fondos. Otra cosa muy importante es el motivo de estas transferencias. ¿Cuál va a ser el motivo de la recepción de los pagos y de los envíos de los pagos? De la recepción de los pagos, pues puede ser pagos de tus propias cuentas bancarias con motivo de ahorro o pagos para inversiones, digamos que quieres comprar un bien inmueble, eso debes establecerlo. Y los envíos, pues lógicamente pueden ser a pago de proveedores, en el caso de profesionales independientes que necesiten enviar pago a familiares o para pago de colegio de sus hijos, etcétera, utilizando su cuenta bancaria offshore, es importante también que se identifique cuál va a ser el motivo de los envíos y de la recepción de los pagos que van a realizar. En este punto quiero detenerme y hacer un paréntesis, porque hay muchas personas que nos consultan y nos escriben preguntando si es posible aperturar una cuenta offshore para recibir pagos de terceros. Lamentablemente, esto no es posible en ninguna plaza financiera offshore, porque no es permitido el manejo de fondos de terceros, mucho menos para una persona natural y que no tiene ningún tipo de licencia financiera. Entonces tienes que tener esto muy claro de que si necesitas una cuenta offshore, esta no puede ser para manejar fondos de terceros porque no lo van a permitir los bancos. Así que, dicho esto, continuamos al siguiente punto. Los bancos necesitan saber de dónde va a venir el primer depósito efectuado a la cuenta abierta. Regularmente exigen que este depósito provenga de cuentas con el mismo nombre, sea cuenta personal o sea cuenta de empresa. Si es el caso de que existen partes relacionadas, es decir, que una compañía filial es la que va a enviar el primer depósito, pues eso debe comunicarlo al banco y probablemente lo permita. O en el caso de profesionales independientes, que ese primer depósito va a provenir de la empresa para la cual trabajan, también es posible realizarlo siempre y cuando lo informen al banco. En el caso de Panamá, los depósitos también se pueden dar en efectivo hasta ciertos montos. Eso con la debida colaboración de nuestros despachos. Hago un espacio en este punto para explicarte que los depósitos en efectivo no son muy bien vistos por los bancos. En el caso de Panamá, por ejemplo, puedes realizar un depósito de $5,000, $10,000 y esto tienes que notificar al banco de dónde provienen esos fondos en efectivo. Digamos que lo hayas traído en el momento que nos visitas a Panamá para hacer la apertura del banco y son producto de tus negocios, etcétera. Y por ser la primera vez que abre la cuenta y ser el primer depósito, quizás lo permita. Pero recurrentemente esto va a ser prácticamente imposible y puede ser producto de un cierre de cuenta. Pues te van a pedir información adicional de esto. En el caso de jurisdicciones fuera de Panamá, lamentablemente no conozco ninguna en este momento que realice operaciones en efectivo, con depósitos en efectivo, ni retiros en efectivo, y mucho menos de cantidades exorbitantes. 50,000, 100,000, $200,000, esto lamentablemente no es permitido en la banca offshore porque todo requiere que esté bancarizado. Muy bien, cada una de estas preguntas o cuestionamientos son las que forman parte de un resumen ejecutivo. Volvamos a verlo nuevamente. Número 1, explicar la actividad de la empresa, identificando el sector empresarial a la que pertenece. Número 2, cuál será el propósito de la cuenta y ser amplio en la respuesta en ese momento. ¿Cuáles son sus clientes potenciales y potenciales proveedores que pueda tener tu negocio? Países donde estarás enviando o recibiendo transferencia y explicar la procedencia del primer depósito. Esta información es esencial a la hora de aperturar una cuenta bancaria offshore y es la que debes proporcionar de antemano, ya sea que te comuniques con nosotros o con cualquier otro asesor. Es importante que esta información la tengas a mano y la tengas muy clara a la hora de solicitar una cuenta bancaria offshore. Sin más por el momento, me despido de ustedes agradecido, esperando que esta información haya sido de su completo provecho. Les recuerdo que pueden compartir esta información, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Hasta pronto.